Hola, hola, ¿cómo estás? Estoy súper feliz de poderte saludar otra vez aquí por medio de este canal, cada semana subiendo contenido de bendición para tu vida. Estamos desarrollando una serie súper buena e importante que obviamente viene del cielo. Ustedes han reaccionado muy bien a esta serie por mis redes sociales y también en algunos comentarios de aquí de YouTube. Porque aunque reconstruir familias no es algo que se dé de la noche a la mañana ni que sea tan fácil, obviamente con Dios el proceso se hace más llevadero y se le da un propósito a cada uno de los momentos por los que pasamos para que esto se haga posible. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que he visto, porque realmente me lo han comentado y también en mi parte de consejería personal de personas a las que yo busco para rendimiento de cuentas, se ha visto que esto es algo muy notorio en algunas familias cuando, por ejemplo, tú quedas como madre soltera y el Señor te da una persona para reconstruir un hogar. Y es que hay momentos en ese proceso y en ese periodo que se tiene que lidiar con la presión familiar. De eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, así que sin más rodeos vamos a comenzar con nuestro video. Bueno, sin duda alguna, yo personalmente pienso que el plan de Dios para nuestros sentimientos siempre, las que son madres solteras más que todo, y voy a hacer un paréntesis de por qué hago más énfasis hacia estas mujeres, es sencillamente porque uno queda con ese sentimiento de que ha quedado soltera con hijos y que la vida sentimental ha quedado completamente frustrada. Cierro paréntesis. Pero entonces, sin duda alguna, yo he podido ver, no solamente en mi vida, sino en muchas amigas que han estado en esa situación, que el plan de Dios ha sido reconstruir sus familias, rehacer sus vidas sentimentales. Y algo que usualmente me topo con ustedes en algunos de los testimonios que me dejan por Instagram es ese desespero por esa presión familiar que sienten cuando conocen a una nueva persona, cuando se la presentan a sus familiares, a sus padres o hasta el mismo papá de sus hijos, que ellos empiezan a enterar acerca de que bueno, ya dejaste de estar soltera por un tiempo y entonces pues ya vuelves a encontrar como otra persona. Existen momentos de crítica, momentos incómodos, prejuicios y pues como que no se sabe lidiar con esa situación. Yo quiero serles súper sincera, a mí también me ha pasado en mi proceso. Es algo que no solamente se da en un contexto sentimental, sino cuando los otros, sean familiares o sea la sociedad, amigos, colegas de trabajo, lo que sea, se dan cuenta de que tú empiezas a crecer y que alcanzas ciertos logros y ciertos objetivos que ellos todavía no han alcanzado, o que si los alcanzaron en algún momento de sus vidas tal vez no lo cuidaron lo suficiente y lo perdieron. Creo que esto es absolutamente un tema de aprender a madurar en ese proceso para que sepas lidiar con eso y también avanzar y seguir adelante, mientras que todos aquellos malos comentarios o ambientes pesados y diferentes situaciones se van quedando atrás a medida que tú vas avanzando en tu proceso. Entonces yo hoy quiero darte 6 pautas para que puedas madurar en ese proceso y aprender a sobrellevarlo. Y si muchas veces el Señor permite que nosotros pasemos por esos momentos de presión social, de presión familiar, siendo madres solteras, o si tú en este momento, estás soltera, no tienes hijos, como sea, pasas por un momento en donde, no sé, sientes como una presión horrible, a pesar de que tú como persona sabes que ese hombre o que esa mujer, si eres hombre, es voluntad de Dios para tu vida. Uno queda como, pues madre chica, ¿cómo lidio con esta cosa? Bueno, yo creo que lo primero y lo más importante es mantener siempre una búsqueda intencional con Dios. Esto es súper importante porque es lo que te ayuda a adquirir sabiduría. La sabiduría proviene del cielo, proviene de nuestro Señor. Y si nosotras no tenemos como una búsqueda intencional hacia Él, pues como que vamos a estar actuando por la carne, ¿no? Entonces si viene como la amiga tóxica, fastidiosa, que quiere como, no sé, achantarte tu proceso de hacer las cosas a la manera de Dios con ese chico al que estás conociendo, entonces tú vas a actuar como, desgraciada, no se meta, cosas así.
Pero si tú tienes como un espíritu recargado y tienes esa sabiduría que solamente el Señor te puede dar, pues tú sabes que detrás de esa acción de esa persona, detrás de esas palabras, detrás de esos comentarios, hay espíritus de envidia. Sencillamente es el diablo queriendo destruir y robarte lo que el Señor por derecho ya te ha dado a ti. Entonces, muy importante, lo primero, mantener una búsqueda intencional de sabiduría con nuestro Dios. Como punto número 2, quiero hablarte acerca de no huir, porque aunque es lo más fácil, es un acto de inmadurez. Y lo peor que tú puedes hacer en una situación así de presión familiar o de presión social es huir. Ahora, pilas. No quiero aquí que tú vayas a pensar que mi intención es que estés presa. O como no, me tengo que aguantar y ya. Hasta que este chico entonces me pida matrimonio, entonces me tengo que aguantar. Para luego irme a vivir con él y tener una familia. O sea, no, tampoco. Creo que es una cuestión de equilibrio, también de perspectiva. Porque si tus motivaciones para apartarte de esa situación tal vez familiar, de presión tóxica, es la rebeldía, es de verdad el desespero, ya como que no me aguanto más un día, no me pilas. Porque entonces ahí tú no estás permitiendo de que el Señor también te madure en tu proceso. En el video pasado estuvimos hablando acerca de qué significaba prepararnos para el matrimonio. Y una de las cosas que yo les mencioné en ese video es la importancia de no actuar como niños. Creo que fue el primer punto en donde les mencioné que teníamos que tener cierto grado de madurez espiritual. Y pues para los que no nos gusta pasar como por procesos así como tan de presión, como tan tensos, como tan tóxicos, a veces es lo que el Señor utiliza para madurar nuestro carácter. Entonces, si es voluntad de Dios que tú salgas de un ambiente de esos, lo primero que Él va a permitir que tú entiendas es que tienes que tener las motivaciones correctas, porque huir no es una solución, es un acto de inmadurez. Si tú quieres que te haga un video relacionado acerca de cómo salir de esas situaciones con las motivaciones correctas, yo con todo el amor del mundo lo voy a hacer porque me ha tocado de frente esa situación y bueno, siento que vamos bien en el proceso, pero es duro y pedregoso, pero con el Señor todo es posible. Eso es lo que me lleva al punto número 3. Si tú ves la necesidad de independizarte, hazlo, pero con las motivaciones correctas. ¿Y a qué me refiero a independizarte? Es sencillamente en el contexto en donde tú estás viviendo con tus papás o con uno de tus dos papás, como sea. Quiero que de verdad me entiendan que, bueno, para este punto necesitamos muchísima madurez, porque no se trata de huir porque estoy desesperada, ya no me aguanto esto, o como que no me gusta ya esta convivencia así, una cosa y otra. No, pilas, porque aunque es feo, a veces es importante pasar por esos momentos porque nos ayudan para la formación de nuestro carácter. ¿Cuáles son los consejos que yo te voy a dar para que tú te independices y lo hagas con las motivaciones correctas delante de Dios? Creo que el primero y el más importante de ellos es cuando tú, el Señor, no solamente de hecho tú y el Señor, sino que ya a tu alrededor, tú notas que tú puedes llegar a ser como una figura de autoridad en la parte espiritual para otras personas. ¿Y a qué me refiero con esto? Una vez escuché una predicación que me impactó muchísimo, que hablaba acerca de que tú tienes autoridad cuando estás bajo autoridad. Y esta predicación se trataba básicamente de que el Señor a ti te da como un grado espiritual de autoridad para llevar su palabra a otras personas cuando tú primero has aprendido a estar bajo la autoridad de otras personas. Llámense tus padres, llámense tus pastores, tus líderes de la iglesia. Cuando tú has madurado y de verdad has pasado por esos momentos de sujetarte a la autoridad, sales victoriosa de eso y puedes llegar a convertirte en una figura de autoridad para otros, también de enseñarles, de instruirles, de guiarles, de exhortar y de todas esas cosas. Podríamos decir que ya tienes como ese cierto grado de madurez espiritual, como lo hablaba en el video anterior. Es importante que tus hijos también aprendan a estar bajo esa autoridad tuya. ¿Y cómo puedes tú ser esa figura de autoridad? Cuando aprendes a estar bajo la autoridad de otras personas. Cuando te hablo de las motivaciones correctas para independizarte,
es lo que relacionaba un poquito en el segundo punto en este video. He tenido casos de niñas en que no les gusta, por ejemplo, cómo sus papás crían a sus hijos, o sea, a los nietos, de que son muy alcahuetas, de que o son como muy mandones, o como que ya la convivencia se pone como muy cansona, o que sencillamente no las dejan salir, las quieren controlar a ustedes todo el tiempo, porque entonces ya están viviendo dentro de su casa. Hay situaciones en donde se mezclan diferentes tipos de contexto y tú sientes una presión de ser fiel y de ser leal solamente porque es tu familia. Entonces, bueno, es que son cosas demasiado extensas que solamente el Señor y ustedes y yo sabemos cada una cómo ha sido nuestro proceso familiar en ese punto de esa presión. ¿Y qué es lo que pasa? Que obviamente tú vas a sentir como ese recelo, como esa intención de salir por desespero. Esa no es una motivación correcta. Pero sí es una motivación correcta, por ejemplo, el querer depender más de Dios en tu parte económica, en tu parte emocional y en tu parte espiritual. También es una motivación correcta que si tú ya estás dentro de un proceso con un hombre o con una mujer, si tú eres hombre, y estás completamente seguro o segura de que esa persona es la que Dios ha puesto en tu camino para que tú le digas sí, acepto, para hacer una vida con esa persona, entonces tú empieces a preparar ese camino ya para ese matrimonio, para esa convivencia. Una motivación correcta también puede ser el querer permitir que otras personas vean al Señor y lo conozcan a Él a través de lo que está pasando en tu vida, en tu desarrollo personal. Pero no es una motivación correcta, por ejemplo, de que todo el tiempo me critican, entonces yo ya me aburrí, mejor me quiero ir. Así que es cuestión de perspectiva, de muchas veces esas situaciones malas, fastidiosas y tensionantes, darles la vuelta y convertirlas y verlas como la oportunidad que el Señor te está permitiendo ver a ti para salir adelante y para seguir igual con tu vida, porque de todas maneras, siendo tu madre soltera o no, uno como joven llega a un momento de su edad en que no tiene que estar ahí todavía en la casa de sus papás, como dependiendo de ellos. Hay un momento en el que uno tiene que madurar, sea que tengas hijos o que no tengas hijos. Pero si tienes hijos, creo que es uno de los motivos más fuertes y una de las motivaciones más correctas que puedes tener después de querer depender más de Dios. Es muy normal que a veces existan como problemas familiares y cosas así muy duras cuando se viven, por ejemplo, con los abuelos, o que se viven con tíos o con primos, y todo eso, como que esa mezcla familiar, esa mezcla de pensamientos, de tratar de llevársela bien, de verdad que son situaciones como muy difíciles y muy duras de sobrellevar. Pero una motivación correcta puede ser la intención de tener una vida tranquila y de darle a tus hijos una vida tranquila también. Eso me lleva al siguiente punto de cómo madurar en esa área, y es siendo firme en lo que tú decidas. Lo más importante es saber que esa decisión que tú has tomado es la voluntad de Dios. ¿Cómo sabes tú que es la voluntad de Dios? Tampoco lo sabes en una semana, tampoco lo sabes en un día. Lo sabes dentro de un proceso. Y los procesos a veces llevan meses. Los procesos a veces llevan años. Esos procesos de formación de carácter llevan tiempo, que no son unas cuantas horas. Pero lo importante aquí es que en el momento en el que tú ya de verdad determinas y sabes que ha sido la voluntad de Dios y que Él te va a respaldar en esa decisión, seas firme. He recibido testimonios en donde, siéndoles muy honesta y muy sincera, a veces yo los leo y yo digo como, uy, Dios mío, qué situación tan difícil en ese tema de convivencia, de contexto familiar. Y es cuando, por ejemplo, se ven situaciones de abuso, de violencia intrafamiliar, cuando tienes que pasar no sé, temas de corrupción. Hay situaciones en donde por más que tú no quieras, te ves obligada a hacer cosas que están y que sobrepasan tus principios con Dios, tus principios como persona, que violan ese sistema de creencias solamente por querer agradar a tu familia o por no ganarte de pronto un problema con ellos. Y esas situaciones así de verdad que son muy dolorosas. Pero algo que yo he aprendido también al leer esos testimonios y también de mi propia experiencia personal con mi proceso, es que lo peor que tú puedes hacer, el peor negocio que tú puedes hacer con tu vida, es negociar tu relación con Dios, inclusive por tu propia familia.
Para esto quiero leerte lo que dice Mateo 12 del 46 al 50, muy rápidamente te lo quiero leer. Dice: la madre y los hermanos de Jesús. Mientras Jesús seguía hablando con la gente, su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba y lo esperaron afuera, pues querían hablar con él. Entonces alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Pero él preguntó: ¿quiénes son en verdad mi madre y mis hermanos? Jesús señaló entonces a todos los discípulos y les dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que obedece los mandamientos de mi Padre que está en el cielo es en verdad mi madre, mi hermano y mi hermana. Esto lo podemos traer también en el contexto de los padres, ¿no? Padres terrenales, e inclusive hacia el resto de nuestra familia. Cuando yo te digo que no se deben negociar nuestros principios y nuestra relación con Dios, ni siquiera por la misma familia, es específicamente por eso. Porque tu verdadera familia es aquella que hace la voluntad de Dios. En todas las áreas, no solamente en su rol como papá, o en su rol como mamá, o en su rol como hermano, en sus roles específicos, sino en todas esas áreas de la vida. Aquellas personas que de verdad pueden ser de autoridad para uno, que pueden ser de ejemplo para uno, que no le piden a uno negociar sus propios principios solo por ganar algo a cambio, por ejemplo. Cuando tú eres una persona que por más que te quieres esforzar en tener una relación correcta con Dios y te tomas muy en serio esto de la honra hacia los padres, hay algo muy importante que tienes que entender y que no puedes permitir que sea tergiversado. Y es que a veces pensamos que la honra es decirle que sí a todo, a nuestros papás, por ejemplo, o a aquellos familiares que nos han abierto la puerta cuando, por ejemplo, tú como madre soltera quedaste sola con tus hijos, abandonada, íngrimamente desamparada. La honra hace parte, la honra significa respeto. Pero hay una línea muy delgada entre una cosa y entre la otra. Y a veces cuando tú permites que esas personas a las cuales tú les debes esa honra, les debes ese respeto, sobrepase esa línea delgada, muchas veces tu relación con Dios se tuerce, muchas veces decaes en tu desarrollo personal también. Ahí es cuando a las malas o a las buenas, como sea, uno tiene que aprender a no negociar esas cosas correctas solamente por dar gusto a tus familiares o a una sociedad, por ejemplo, porque eso no te va a dejar absolutamente nada bueno y antes al contrario va a ser un muy mal ejemplo para tus hijos también. Yo sé que este es un tema muy amplio y pienso que también puede llegar a ser controversial. Me siento un poquito como en zona de riesgo porque cada situación de cada una de ustedes es completamente diferente, pero sí siento que hay principios muy importantes que no hay que dejarse sobrepasar y también hay otras cosas que hay que evaluar para no estar confundiendo de pronto, como el querer hacer lo que yo quiera solo porque no quiero o no sé honrar ni respetar de forma correcta a esas personas a las cuales yo le debo esa sujeción. Cuando a veces sentimos que las cosas ya se nos salen de las manos y que no sabemos qué más hacer, es lo que me lleva al último punto, y es orar mucho por tu familia o por esas personas a las cuales tú les debes ese respeto y les debes esa honra, a pesar de que vivas en una situación de presión. A veces por más que tú quieras, no sé, tener como el control de las cosas o como saber sobrellevar la situación, no es más que el Señor el que puede permitir que todo se suavice, que todas las cosas se den para que tal vez tú salgas de ese lugar o tal vez para que te quedes, pero ya en un contexto de convivencia sano y diferente. Así que mi invitación aquí es que por más difícil que pueda ser este proceso de la presión, sobre todo cuando el Señor te está permitiendo reconstituir tu familia, es orar demasiado por esa situación, orar demasiado y saber balancear las cosas. Yo espero que este video haya sido de gran bendición para ti. Me dejas en la parte de abajo tus comentarios porque me encanta leerlos. Nos vemos por ahí por mis redes sociales. Si este video te gustó, no olvides suscribirte, compartirlo con las demás personas que tú sabes que lo están necesitando. Y tú y yo nos vemos en un próximo video. Un abracito. Chao.